Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Reciban mi saludo en esta mañana. Con el milagro de la curación del sordomudo que meditábamos en estos días, el Señor reprochaba a sus discípulos su resistencia para escuchar y acoger su mensaje de salvación. Con el milagro del ciego que reflexionamos ayer, le reprochaba su ceguera y dureza de corazón. Hoy, a esos mismos discípulos los lleva al extremo norte, a los confines con los territorios paganos, para ver si de pronto, lejos de Jerusalén y de los sentimientos nacionalistas que guardaban en sus corazones, pueden entender alguna cosa de él y del misterio sublime de su persona. Mientras va por el camino hacia Cesarea de Filipo, prueba a sus discípulos sobre el resultado de la predicación que ellos ya habían hecho como misioneros en el capítulo 6, preguntando qué decía la gente sobre él. Lo que el Señor evidencia con las respuestas es la confusión tan grande que se tenía sobre él. Lo comparan con Juan Bautista, con Elías o con alguno de los profetas, es decir, con personajes pertenecientes al pasado. Es la típica respuesta racional, la respuesta según la carne, que no ha captado el misterio de Cristo, que identifica a aquel que vive por siempre con los que han muerto. Por lo tanto, no exige ninguna adhesión y responsabilidad, cuanto más un recuerdo y un reconocimiento, pero nada más. De ahí nace la segunda pregunta: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? El uso del pero sugiere que debe haber una diferencia con la respuesta anterior, es decir, contrapuesta al pensamiento de la carne y a los criterios del mundo, una respuesta que naciera de la experiencia que habían tenido compartiendo la vida con él. Quien responde es uno que viene llamado por el sobrenombre negativo de piedra, Pedro, que indica su testarudez, la misma que lo llevará a renegarlo en la pasión. Pedro respondió: eres el Cristo. Su respuesta es acertada solo en parte. Lo reconoce como el Cristo, pero a la manera como la tradición judía lo esperaba, es decir, aquel que haría obedecer la ley y ocuparía el trono de David en Jerusalén. Un Cristo de poder manipular, según nuestro peso, nuestra medida. Por eso el Señor les prohíbe terminantemente decir esto a la gente. No quería que se predicara una imagen falseada de su misterio. Ante esto, el Señor ve necesario que se revele su misterio de amor y de pasión por la humanidad, y entonces les va enseñando que el Hijo del Hombre debía sufrir, ser rechazado, que lo matarían y que resucitaría, antes que, como Hijo de Dios en toda su majestad, se presenta como Hijo del Hombre. Revela la humildad y la realidad de su encarnación. Él es el Dios hecho hombre, que se ha despojado de su divinidad para que el hombre tenga la condición divina. El rechazo y la muerte la sufre de parte de aquellos que deberían ser los primeros en anunciarlo y hacerlo conocer, las autoridades religiosas, los escribas, los sumos sacerdotes, pero que en cambio lo que buscan es matar su proyecto de salvación, simplemente porque se opone a sus mezquinos intereses. Una vez más Pedro, con su sobrenombre negativo, interviene, apartándolo e increpándolo. Se cree con la autoridad para regañarlo y corregirlo, intentando también él cambiar el proyecto de Dios. Jesús entonces se vuelve y mira a sus discípulos como para darnos a entender que la reprensión no era solo para Pedro, sino para todos. Pues es que, en verdad, todos pensamos de la misma manera que Pedro, que Dios, eligiendo el sufrimiento y el sacrificio por amor, se equivocó. A Pedro lo llama Satanás, porque igual que Satanás tienta a Jesús para desviarlo de su proyecto y hace vano el efecto de la palabra de Dios. Es como los pájaros, que apenas ven que la semilla cae en el camino, inmediatamente se la comen para evitar que nazca. Observemos, ya lo dijimos, que lo llama Satanás, pero no lo expulsa, más bien le pide ponerse detrás de él, pues no es el hombre el que guía el proyecto de Dios. El hombre al fin y al cabo piensa como hombre, no como Dios. Será en cambio siempre Dios el que guía al hombre, y nosotros estamos llamados solo a seguirlo fielmente. Finalmente el auditorio se crece, pues reúne junto a sus discípulos a más gente y les habla de la cruz. De esta manera estos discípulos que, como hemos visto, seguían al Señor por ambición, por la búsqueda del poder y del éxito, les deja bien claro que seguirlo significa encontrar el rechazo, el desprecio, la humillación. La invitación es a seguirlo, pero renunciando a sí mismo, esto es, renunciando a esos ideales egoístas de éxito y poder que nos llevan a ponernos por encima de los demás, pero que al final no dejan sino vacío, sin sentido y muerte.
para, en cambio, nos dice él, cargar la cruz, signo del servicio y de la entrega por los demás. La cruz no es dada por Dios, sino asumida, cargada, libremente. Hace referencia con esto al patíbulo o al palo horizontal de la cruz que el condenado colocaba sobre sus hombros y atravesaba con él toda la ciudad, y la gente tenía la obligación moral de insultarlo, de maltratarlo, rechazarlo, hacerle sentir el desprecio total, hasta que llegando al lugar de la crucifixión, lo que se hacía era colgar al condenado en el palo vertical que ya estaba allí, enterrado y dispuesto. La cruz significa entonces renunciar a los proyectos del egoísmo que nos llevan al fracaso, perder hasta la propia vida, la reputación, con tal de vivir para el Señor, de vivir para su causa que es la salvación de los hermanos, única cosa que, irónicamente, lleva a la realización y a la felicidad que tanto deseamos. Como decía algún artista alguna vez, aunque usted no lo crea, demos gracias al Señor que Él nos permita abrazar nuestra cruz, abrazar esa capacidad de amar y de servir a los demás, capacidad que nos plenifica, que nos hace santos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.